La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, bueno, lo primero es que en la robótica se ve la confluencia de una serie de ciencias, ¿verdad? La primera tiene que ver con, diferentes campos del saber. Una tiene que ver con el arte, con la creatividad para poder desarrollar, para poder enfrentar con el diseño. Es importante porque permite a los estudiantes tener una mente más creativa, generar diseños, buscar soluciones y comunicarse con los estudiantes de una forma que puedan resolver problemas. Y aparte que la robótica está teniendo ya un auge muy grande ya a nivel mundial, ¿verdad? Para que todos los chicos participen siempre de crear y de estar inventando cosas, que eso es lo que se busca hoy en día, que los chicos sean más creativos y para que a la hora de ya insertarse al mercado laboral tengan esa chispa de ya desarrollar cosas más ingeniosas. Y nosotros estamos muy interesados con el tema porque en realidad no sabíamos cómo era en sí esa experiencia, era una experiencia nueva para nosotros y un campo en el cual nos podemos desenvolver y en realidad lo hicimos muy bien. En la robótica confluyen una serie de ciencias y entonces para nosotros es un medio de cómo hacer llegar a los niños, por ejemplo, a la ciencia a través de algo divertido, ¿verdad? Cómo pueden ensamblar, cómo pueden diseñar, cómo pueden programar y luego cómo pueden poner en práctica y aplicar. Es algo muy tangible de la ciencia y la tecnología. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre robótica, una ciencia que ha tomado gran presencia en el país e incluso recientemente fuimos sorprendidos por la visita del denominado Geminoide DK, que es un robot humanoide que tuvo contacto con muchos niños, niñas y personas adultas aquí en Costa Rica y que ha desatado toda una fiebre en torno a la robótica, que es de lo que vamos a hablar en este programa. Y para lo que nos acompaña el señor Francisco Mata, quien es el director de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional. Bienvenido, don Francisco. También nos acompaña el doctor Eldon Cadwell, quien es profesor catedrático de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido a Una Mirada. Muchas gracias. Además, nos acompaña el doctor Andrés Mora, quien es investigador de la Arizona State University en los Estados Unidos. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Pues creo que cualquier persona que tuvo contacto visual, aunque fuera por televisión con el Geminoide, quedó impactada por este avance en la ciencia de la robótica y probablemente quienes no tuvieron la oportunidad de participar activamente o de informarse más sobre esto, pues estoy segura que querrá saber más sobre la robótica y cómo se está desarrollando esta ciencia en el país. Tal vez antes de entrar en detalles sobre el tema de la robótica, me gustaría que conversáramos un poco en qué marco fue que se dio esta visita del Geminoide DK a Costa Rica y cuáles actividades son las que se desarrollaron en el marco de esta visita, Francisco. Bueno, la visita del Geminoide se dio en el marco de la Cuarta Olimpiada Nacional de Robótica. Eso es un evento que se realiza anualmente en el país y que se relaciona con la Olimpiada Mundial de Robótica. Esta última es organizada por la compañía Lego y tiene representantes o participantes de varios países del mundo. Entonces, a través de una serie de retos que establecen los organizadores de estas distintas ediciones de las Olimpiadas, los muchachos hacen soluciones utilizando robots tipo Lego y entonces en ese marco fue que se dio la visita del Geminoide. ¿La Olimpiada se da todos los años en el país? Todos los años, y lo que se busca es que año con año se vaya consolidando la habilidad y las competencias
para los chicos y las chicas que entran en este mundo de la robótica. En esta cuarta edición precisamente hemos tenido un crecimiento bastante importante, lo cual demuestra que en el país hay mucho talento y que esperamos muchísimo más para los próximos años. Tuvieron un excelente resultado en esta oportunidad. Varios niños y niñas van a participar en el encuentro mundial. Efectivamente, y sorprendente que digamos en una de las categorías, inclusive tenemos niños que están repitiendo el primer lugar, es decir, que ya tienen la oportunidad de haber estado en un país como Malasia y que ahora van a tener la oportunidad de conocer otro país también asiático, Indonesia, y representar a nuestro país en un evento de muy alto nivel. Esto está vinculado a toda una agenda internacional también en esta materia. Efectivamente, y bueno, en este caso yo tuve el honor de ser invitado por don Francisco para poder ayudar en lo que es el juzgado de los participantes de esta Olimpiada, y me pareció sorprendente ver el dominio de los muchachos en el tema de la robótica, ¿verdad? Uno está acostumbrado a trabajar con ciertas cosas que tal vez para que uno pueda pensar que es muy avanzado para ellos. Sin embargo, los retos que ellos tenían eran extremadamente avanzados y tenían una gran capacidad y iniciativa y diseños en sus robots que uno de verdad no se esperaba. Ahora, la robótica es entendida como la tecnología de la ciencia que se dedica al diseño, construcción, operación, disposición estructural y muchas otras cosas más relacionadas con los denominados robots. Ahora, ¿cómo lo podríamos explicar en palabras más sencillas para el público general? ¿En qué consiste esto? Porque la mayoría de la gente, como yo, tiene una idea muy distinta, ¿verdad?, de la robótica que la que vivimos aquí en el país hace unas semanas. Bueno, un robot es un dispositivo que de alguna manera opera de forma autónoma y se supone o se pretende que tiene algún tipo de inteligencia. Se tiende a asociar los robots con los humanos y de ahí lo interesante de haber traído el geminoide, porque desde hace mucho tiempo, sobre todo la ciencia ficción, está diciéndonos que pronto tendremos dispositivos que serán tan parecidos a los humanos que hasta no los podremos distinguir. Y eso trae toda una serie de connotaciones sobre quién va a dominar a quién, si el creador va a tener control sobre la creación o va a ser al revés, ¿verdad? Aspectos interesantes desde el punto de vista de la literatura, pero que también cada vez nos vamos acercando más a ellos. Los robots tienen mucho tiempo de estar presentes en la historia humana, porque si la gente los visualiza tal vez como estos que usted dice que salen en las películas, ¿verdad? Pero en realidad en su concepción básica, pues hace mucho tiempo que están al servicio de la humanidad. Bueno, vamos a decir que cuando pensamos en robots normalmente nos referimos a las películas y la literatura de ciencia ficción con naves espaciales, y eso realmente, el tema del espacio ha provocado en el ser humano siempre una gran inquietud. Y alrededor de esto pues también se desarrolla una gran inquietud con respecto a lo que sería la tecnología para poder acceder a ese espacio infinito que tenemos nosotros fuera de nuestro planeta. Y de ahí pues entonces que vienen desarrollándose formas tecnológicas para cada vez imaginarnos más esa aventura en el espacio. Pero definitivamente los robots, como nosotros nos hemos imaginado por medio de las películas, se han ido desarrollando con mayor fuerza y de una forma más reciente. Es decir, podemos hablar que tiene un gran impulso por parte de áreas del conocimiento que tiene que ver con la informática, por ejemplo, tiene que ver con la electrónica, también que tiene que ver con la mecánica, que tiene que ver con la neumática, es decir, distintas disciplinas que ya van en una convergencia y se van convirtiendo entonces en un elemento transversal que permite que ya podamos tener hecho una realidad lo que estamos llamando robots, que en su connotación más básica podríamos traducirlo siempre como sirviente del ser humano. La palabra robot la entendemos como sirviente. Y de ahí es que pues en los últimos tiempos tenemos esa posibilidad de ver más concretamente tecnológicamente lo que soñábamos tal vez hace 30 años. ¿Qué tan desarrollado está el tema de la robótica en el mundo? Esa es una muy buena pregunta. En realidad,
yo me quiero aquí devolver a lo que estaba hablando don Eldon, porque curiosamente en lo que es la cultura popular uno tiene muchísimas ideas de qué es lo que es un robot, ¿verdad? Y a mí me gustaría como llamarle la atención aquí al público, a contarles de que, bueno, no sé si todos se acuerdan de lo que era Michael Knight y su carro KITT, ¿verdad? Eso es para la gente más joven, porque el que yo me acuerdo es de Perdidos en el Espacio. Bueno, exacto. Entonces, ese mismo es un gran ejemplo de lo que la cultura popular nos mostraba como robots. Sin embargo, es importantísimo porque es lo que nos está demostrando hacia dónde queremos llegar. Y me devuelvo a lo de Michael Knight y el carro y el auto fantástico, ¿verdad? El auto fantástico. Este auto tenía reconocimiento de voz, podía traducir sus propios pensamientos a voz, tenía completamente navegación autónoma y incluso ayudaba a su famoso Michael Knight, ¿verdad? Hoy en día tenemos el Google Car y tenemos este automóvil que ha sido desarrollado por Google y hace básicamente todo lo que hace KITT, que, bueno, no va a 150 kilómetros por hora, ¿verdad?, en medio del desierto, pero sí se puede manejar de una forma autónoma por medio de ciudades en ambientes muy encerrados, muy peligrosos, y tanto así que ciertos reportes dicen que, los reportes que ellos han hecho del trabajo con este carro, es que el índice de accidentes fue completamente cero, tanto el punto que el único momento en el que se pudo haber tenido un incidente fue cuando el humano intentó manejar. Entonces yo creo que esto nos ayuda mucho a entender que gracias a lo que está diciendo don Eldon, la cultura popular y la literatura nos ayuda a imaginarnos un mundo que gracias a la academia, gracias a la industria, podemos llevar a cabo y convertir en una realidad. Y hoy en día estamos viviendo esa realidad. Usualmente, en esas concepciones originales en torno a la robótica y a los robots, la gente lo ve como una máquina que va a hacer el trabajo de las personas, de los seres humanos. Pero estudiando un poco el tema, uno se da cuenta de que en realidad hacen labores que nos han permitido tal vez avanzar mucho en investigación científica, en el desarrollo de nueva tecnología y hasta tal vez de fármacos y otras cosas, por el hecho de liberar al ser humano de estar en contacto con sustancias, ¿verdad?, que podrían serle dañinas, y que eso pues ha permitido hacer avances en otras áreas que no solo es lo que tiene que ver con la máquina que hace mi trabajo mientras yo descanso en el sillón. Absolutamente. Bueno, esa es una de las tantas aplicaciones, ¿verdad? Definitivamente, pues, los robots tienen muchas posibilidades y se están aplicando en situaciones donde el ser humano podría estar en peligro. Por ejemplo, para desarmar bombas, para limpiar desechos nucleares en plantas, inclusive para la investigación o exploración submarina a profundidades, a muchas profundidades, a la exploración también del espacio, por ejemplo. Pero, digamos, eso es una aplicación muy clara y muy concreta, ¿verdad? No hay que dejar de vista de que en realidad aquí es hasta cierto punto difícil distinguir un robot de un equipo de cómputo. Muchos de nuestros automóviles, y vayamos más allá, los aviones, están prácticamente manejados por dispositivos que en cierta manera son robots, aunque no los vemos, ¿verdad? Inclusive una de las tendencias que se visualiza a corto plazo es el hecho de vuelos comerciales sin pilotos. Ya lo estamos viendo en el caso militar, ¿verdad? Pero ya hay mucho interés y la tecnología existe y hay también grandes presiones, ¿verdad?, de tipo económicas por hacer que no solo los carros, como se mencionó anteriormente, sino también los aviones sean manejados por medio de robots. Mucho sistema de transporte colectivo en ciudades, metros, etcétera, ¿verdad?, no tienen choferes, están manejados por dispositivos de computación y en cierta forma son robots, tienen sensores, tienen todo un tipo de maquinarias que coinciden dentro de este tipo de tecnologías. Ahora, usted mencionó un punto importante que a veces están a nuestro alrededor, no nos vemos, pero el caso del Geminoid DK en realidad vino a romper ese parámetro, ¿verdad?, como de una máquina
Pero es que ahí el concepto es diferente. Ahí sí estamos introduciendo un objeto que queremos que tenga una presencia humana. ¿Y por qué? En cierta parte y en cierta forma, aquí lo importante es que se supone que hay aplicaciones en las cuales robots con presencia humana van a ser importantes. Por ejemplo, cuidado de niños, cuidado de adultos. Y entonces más bien acá se supone que la gente reaccionaría mejor ante un dispositivo que tiene características humanas que no ante un dispositivo que tiene características de máquina. Claro. Entonces hay situaciones, por ejemplo, no sería lo mismo tener un androide con características humanas limpiando una planta nuclear, ¿verdad? Que por ejemplo atendiendo niños o atendiendo adultos, o por ejemplo se ha pensado también para ciertas labores como de recepcionista, podría haber robots que atiendan a ciertas personas, ¿verdad? Y entonces en el momento en que uno necesite algún tipo de contacto y ese contacto tenga que ser más con características humanas, entonces ahí es donde aparece la figura de los robots humanoides. Hay un concepto que se llama el Uncanny Valley, que es más o menos así lo que se llama, así más o menos traducido es el valle raro, el valle misterioso. Y eso es un concepto desarrollado o puesto en Japón, que básicamente es la explicación de lo que estaba hablando en este momento. Entonces, el asunto con el Uncanny Valley, el Valle Misterioso, es que conforme una máquina se va pareciendo más y más y más al humano, la empatía, la facilidad que tienen las personas para poder comunicarse con ese robot es mucho más sencilla y además nos gusta más. Entonces se va creciendo, va creciendo. Imagínense una gráfica que va creciendo. Conforme eso se va asimilando al humano, eso va creciendo. Sin embargo, llega un punto que se parece, pero uno está muy entendido que no es. Entonces entras en un conflicto y ese gusto cae. Entonces en la gráfica se ve como un valle. Y cuando te empieza a gustar otra vez porque el parecido es tanto, incrementa de nuevo, entonces la gráfica se ve como un valle. Esto se conoce como el Uncanny Valley y eso es el fenómeno que explica por qué es que nos interesaría pasar ese valle misterioso. Si nosotros podemos entender por medio de robots cómo las personas reaccionan a este tipo de problemas, podemos también entender cómo aplicar esas lecciones a exactamente ese tipo de aplicaciones. Por ejemplo, a tu abuelita le va a gustar más estar con un robot ahí que es bien feo, que no se ve bien, o con una persona que se ve bien, tan bonita como usted, ¿verdad? O sea, es diferente, ¿verdad? Entonces, ese Uncanny Valley es lo que nos ayuda mucho a entender, a parametrizar qué tanto se puede relacionar con eso. Y por eso es tan importante tener hacer este tipo de estudios para llevar a cabo, poner en acción ese tipo de lecciones. Sí, dependiendo del uso que se le vaya a dar. Exacto. De eso vamos a conversar en una mirada al regresar. Quédese con nosotros que ya volvemos. Todas y todos somos diferentes, pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema de robótica. En el mundo, en Costa Rica, es una realidad que tenemos bien cerca, aunque a veces tal vez no nos damos cuenta. Cuando el celular nos habla, estamos pensando en un cierto tipo de robot. Y ustedes precisamente lo mencionaron, don Francisco, usted mencionó que dependiendo de la aplicación que sea, pues así vamos a tener un tipo de robot. Tal vez hacemos un breve recorrido sobre cuáles son los tipos de robots que ya tenemos a nuestro alrededor y tal vez no nos hemos ni dado cuenta. Bueno, como mencioné, muchos dispositivos que tenemos en la casa tienen procesadores y hasta cierto punto son robots.
inclusive muchos juegos donde se hacen representaciones virtuales. O sea, aquí lo interesante es que el robot no tiene que tener una presencia física, puede ser una presencia virtual. Entonces, por ejemplo, hay inclusive no solo juegos, sino programas para enseñanza que hasta cierto punto se podrían considerar que tienen agentes virtuales que son especies de robots que no tienen una presencia física. Desde luego, los robots que ya tienen mayor presencia física son los robots que tienen características humanas, los humanoides. Claro. En el mundo industrial es difícil encontrar plantas de producción que no tengan brazos mecánicos. Estos brazos son robots. El mundo de la distribución de productos, por ejemplo, el caso de Amazon, ¿verdad? Con todos los sistemas de bodegas automáticas que tiene, están basados en una serie de robots. Entonces, en realidad, es muy difícil no encontrar robots. De hecho, un comentario interesante que hizo el doctor Charfe, que fue el que trajo el geminoide y cuya semejanza está, él comentaba de que mucha gente le preguntaba a él que cuándo van a tomar poder los robots en el mundo. Y le dice, no se preocupen, en realidad hace mucho tiempo lo hicieron. Entonces, aquí lo importante es que esa preocupación que tenemos de cuándo van a tomar en control las máquinas y los robots en particular, ya pasó. Sí, eso me recuerda a una película que habla de eso, muy famosa. Sí, hay varios mitos en torno al tema de los robots que de alguna forma crean temor en la población sobre el tema, en ciertas generaciones sobre todo, porque definitivamente con la respuesta que tuvimos de niños y niñas, tal vez ya ese temor en esas edades se ha roto, pero sí hay una serie de mitos que hacen bueno, que van a tomar el poder, que ya el ser humano va a perder como la capacidad de decisión, que van a dejar a muchas personas sin trabajo, en fin. ¿Cómo abordan ustedes este tipo de mitos dentro de la misma investigación? Tal vez aquí hay que aclarar algo importante, y es que cuando hablamos de robótica de una manera intrínseca estamos hablando de capacidades de toma de decisión. Ahí es una palabra importantísima. ¿Y por qué queremos que máquinas tengan la capacidad de toma de decisiones similares a como un ser humano las toma? Es porque ya está comprobado desde hace muchos años que en nuestro sistema neurológico, nuestro cerebro está acostumbrado, bueno, en primer lugar, tiene como primera misión permitir que el ser humano sobreviva. Y dentro de esto tiene unas capacidades prácticamente todavía inexploradas en una gran área de elementos de razonamiento y de cognición, mientras que en otras el mismo cerebro discrimina y dice no voy a perder el tiempo en eso. Por ejemplo, hay muchos aspectos de memoria en donde el mismo cerebro dice esto lo dejo ahí en desuso hasta que lo vuelva a necesitar de una forma importante de acuerdo a la toma de decisión que se vaya a tomar. Y ahí es en donde nosotros sentimos que, por ejemplo, antes que hablábamos de computadores calculadores, ese tipo de dispositivos, como lo es una computadora, lo que nos facilita es la vida en aquellos elementos en donde el cerebro, entre comillas, no pierde tiempo o no tiene todas las mayores capacidades para hacer cálculos a cierto tipo de precisión. Ahí es en donde podemos entonces ir dividiendo lo que vamos a estar llamando robots o dispositivos entre dispositivos que hacen procedimientos o que llevan una función procedimental y dispositivos más complejos que son capaces entonces de tomar decisiones similares al ser humano dependiendo de cómo se van ya dando las condiciones. Para que se dé algo así como la sumisión del ser humano ante la máquina, definitivamente estas máquinas tienen que tener mayores habilidades cognitivas que el ser humano. Y bueno, aunque esa es una misión encomiable desde el punto de vista de investigación, también es cierto que estamos todavía muy en pañales para llegar a decir que una máquina tendrá capacidades tan fuertes como las tiene el cerebro humano en lo que es su capacidad de adaptación, su permeabilidad, lo que se llama resiliencia de nuestro cerebro. Sin embargo, pues entonces la robótica, ¿qué le permite al ser humano? La robótica le permite, por ejemplo, facilitar ciertas funciones que ya no son para nosotros cotidianas. Cuando hacemos una búsqueda en internet sobre un tema específico, nosotros sabemos que cuando hacemos una búsqueda de un documento nos sirve tal vez los primeros 3, 4 documentos y el resto ya vemos que no nos va sirviendo tanto, y eso es porque todavía
la forma y los algoritmos que tienen de búsqueda no son tan eficientes. Ahí es en donde ya se están desarrollando dispositivos robóticos con algoritmos especiales para facilitar ese tipo de funciones, de forma tal que pueda llegar algún día en donde uno pueda hacer esa búsqueda, y ya se está desarrollando, de hecho hay proyectos de investigación en ese sentido, desde los supermercados, en donde vamos a tener asistentes que van a inclusive optimizar la compra de un diario para una familia, desde el mismo supermercado. Y desde la perspectiva del temor de la gente de que llegue a sustituir a las personas en labores esenciales, cotidianas, y la gente se queda sin trabajo. Eso es lo que la gente teme. Claro, eso es una de las cosas que hemos estado hablando durante estos días en este encuentro y en este mes de la ciencia. Y es algo muy entendible. La gente quiere pues tener su trabajo, tener un buen ingreso. Sin embargo, también hacía yo hace unos días una analogía, tal vez un poco extrema, que bueno, no nosotros, porque hace mucho tiempo, ¿verdad?, nos movíamos por medio de caballos, sí, ¿verdad? Los carros no existían. Entonces, los caballos a su alrededor, ellos tenían una serie de industrias, que quién te da comida al caballo, que quién te lo peina, que quién te lo cuida, etc. Cuando inició la generación de automóviles y cuando se empezaron a meter, ellos, los caballos, las personas que estaban ahí decían, no, nos van a quitar trabajo, es que los van a hacer. Y vea usted cuántos trabajos ha generado la industria automotriz. De igual forma, la robótica lo que intenta es mejorar las condiciones de vida. Imagínese la cantidad de problemas de seguridad, incluso que podríamos mejorar, enfermedades que podemos detener o que podemos quitar en el trabajo por completo. Por ejemplo, si una persona está todos los días poniendo una cajita acá, luego que pone una estampa y cosas por el estilo, que un robot lo haga más sencillo y que esa persona que hacía esto lleve una capacitación, aumenta sus ingresos porque está siendo capacitado y además se siente con una mucho mayor nivel de realización porque está llevando a cabo un montón de tareas que antes no hacía. Entonces yo creo que es algo bastante falso, incluso decir que nos van a quitar los trabajos, porque más bien lo que están haciendo es crear trabajos. Sí. Sí, en realidad esa preocupación existe desde que las computadoras se introdujeron. Sí. Siempre se creyó que las computadoras iban a desplazar a los seres humanos, y más bien lo que se ha visto es que han abordado tareas que son muy repetitivas y que consumen mucho tiempo, y más bien han quitado o han permitido que los seres humanos se puedan dedicar a tareas más interesantes para ellos, ¿no? Así es que en realidad aquí lo que hay que entender es que la tecnología no es ni buena ni mala, es cómo la utilicemos y cómo la queramos utilizar. Pero en términos generales, si la sabemos utilizar bien, puede suceder, o esperamos que suceda lo mismo que las computadoras, que en lugar de desplazar a la gente, lo que hace es abordar aquellas áreas que ahora nos consumen tiempo y para los cuales no somos buenos, y más bien dejarnos tiempo para las cosas que nos interesan y para los cuales somos buenos. Sí, aquí quiero poner tal vez un pequeño ejemplo que acabamos de vivir hace algunas semanas con un proyecto que tenemos con unos estudiantes en su trabajo comunal universitario en la Universidad de Costa Rica, en donde estamos yendo a pequeñas y microempresas para ver cómo entre estudiantes de distintas disciplinas pueden buscar la forma de mejorar las condiciones de trabajo en estas empresas y darles beneficios. Y un ejemplo bastante que nos impactó de forma importante es una microempresa, 2 o 3 personas trabajando en un taller, en donde el líder de esta empresita, que tiene ya una proyección importante en el país, se quejaba porque ya no podía hacer ciertas labores, porque después de tantos años de hacer unas actividades mecánicas de forma manual, ya era operado de sus articulaciones, ya no tenía la misma fuerza y sabía que esa parte del proceso no era la fundamental en su negocio, porque el producto, digamos, que tiene su ciencia, como nos decían en otras partes. Y era algo tan sencillo que podía ser controlado con la tecnología de sensores que hoy tenemos a la mano y de forma tan económica, que lo estamos desarrollando, y uno se pone a pensar cómo esto se está desperdiciando, cuando en realidad tal vez por miedos pensamos que los robots van a venir a desplazar al ser humano, y en realidad lo que van a venir es darle mayor bienestar
en sus puestos de trabajo. Sí es cierto que quizás algunas labores las vamos a dejar de hacer, pero va a ser en buena hora, porque va a ser para proteger nuestra salud y para también tener nosotros una mejor calidad de vida. Entonces estamos hablando de más bien una robótica como un medio para elevar la calidad de vida. Sí, son los avances en el desarrollo de la humanidad de los cuales pues Costa Rica no puede quedar exenta. Así lo comentó a Una Mirada el viceministro de Ciencia y Tecnología, Keylor Rojas, quien asegura que el país debe incorporar cada vez más la robótica dentro de sus procesos tanto industriales como en la educación. Bueno, lo primero es que en la robótica se ve la confluencia de una serie de ciencias, ¿verdad? La primera tiene que ver con, bueno, diferentes campos del saber. Una tiene que ver con el arte, con la creatividad para poder desarrollar, para poder enfrentar con el diseño, ¿verdad? Para solucionar un problema. Otra tiene que ver con el conocimiento técnico, la ingenieril, ¿verdad? Para poder diseñar, establecer la tecnología de materiales. Otra tiene que ver con la parte informática, todo lo que es la programación. También tiene que ver con la electrónica, ¿verdad? Todos los circuitos que hay dentro. Entonces, en la robótica confluyen una serie de ciencias y entonces para nosotros es un medio de cómo hacer llegar a los niños, por ejemplo, a la ciencia a través de algo divertido, ¿verdad? Cómo pueden ensamblar, cómo pueden diseñar, cómo pueden programar y luego cómo pueden poner en práctica y aplicar. Es algo muy tangible de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Entonces que permite familiarizar a la gente, perder el miedo y entrarle de una manera mucho más fácil. Ahora, como país, ya en estos momentos tenemos muchas empresas locales y transnacionales que están de alta tecnología que ya están utilizando robots en sus procesos para hacerlos más automáticos, para hacerlos más eficientes. Entonces también como país es importante que utilicemos, ¿verdad?, tecnologías de punta para desarrollarnos más y hacer crecer todos nuestros productos y servicios que se están ofreciendo a través de estos tipos de tecnologías. En definitiva, Costa Rica tiene que mantenerse al pie de todo este avance que se da en materia de robótica. Sí, definitivamente, o sea, no nos podemos quedar atrás por varias razones. No solo porque tenemos que entender cómo trabajar con los robots, sino porque también aquí se abren oportunidades muy importantes en desarrollo tecnológico. O sea, Costa Rica ha desarrollado toda una industria basada en las tecnologías de información, sí, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá de lo que es solo el software, tenemos que buscar lo que es integración entre hardware y software, tenemos que buscar aplicaciones de mayor desarrollo más allá de las aplicaciones comerciales que usualmente aspiramos tener. ¿Por qué? Porque hacia ahí es donde va el desarrollo tecnológico. En realidad en estos momentos, en mi opinión, hay dos tendencias tecnológicas muy importantes. Una es todo lo que tiene que ver con los dispositivos móviles de comunicación y otra es lo que tiene que ver con la robótica. Definitivamente tienen algunas relaciones entre sí, ¿verdad? Pero también tienen características diferentes. Desde la perspectiva del empresario, me parece que definitivamente siempre va a estar interesado en los factores que intervienen en su competitividad. Y hoy estamos viendo cómo en el mundo, por el efecto de la globalización que vivimos desde hace ya muchos años, tenemos en general costos relativamente crecientes de producción, mientras que por el tema de la competencia en los mercados internacionales, los precios o van hacia la baja o se estabilizan. Eso quiere decir que entonces los empresarios y las compañías en general van teniendo cada vez márgenes menores. Entonces la fórmula para poder mantenerse en el mercado va cambiando. Y en este caso, la tecnología y específicamente la robótica ha venido dando una solución bastante interesante. Por un lado, está provocando que los procesos, desde que el empresario pone sus materias primas y hasta el punto en que los productos están en las manos de los clientes, cada vez se va haciendo más corto. ¿Y esto por qué? Porque eso le permite entonces también generar mayores alternativas de negocio. Y por otro lado, la robótica también está permitiendo que los costos se puedan también achicar o se puedan mantener en un nivel que le permita a los empresarios competir de forma importante. Ahora bien, en nuestro país, por ejemplo, ¿por qué no se puede quedar atrás? Precisamente porque si esa es la tendencia mundial en una gran cantidad de sectores productivos, nosotros tenemos que también caminar en un sentido en donde de forma innovadora, tratando de no hacer lo que otros hacen únicamente, sino que
tratando de hacer siempre las cosas diferentes, utilizar la robótica verdaderamente como un medio para elevar nuestras condiciones de vida. Y en este caso los empresarios ya están viendo que lo que antes pensaban que era prohibitivo, porque decían un robot, que $200,000, $300,000, ¿yo cuándo voy a tener acceso a esto? No, hoy en día podemos tener la robótica a muy bajo costo, y eso entonces va a provocar un cambio definitivamente en la forma de competir de nuestras industrias. Dicen que cuando uno conoce algo nuevo o conoce a alguien, tiene que sacarle lo mejor, ¿verdad? Y tiene que copiar lo mejor. En este caso, Estados Unidos se dio cuenta que se estaba quedando detrás de los robots que brindan servicios con respecto a lo que es Japón, Corea y otras naciones que han estado empezando a emerger como líderes en el estudio de robótica, y precisamente en los que son robots para servicio y para colaboración con otros, con humanos también. Estados Unidos se dio cuenta de esto y dijeron, bueno, nos quedamos atrás, ¿qué vamos a hacer? Bueno, muy bien, llamaron a distinguidos panelistas con los que tengo el honor de compartir hoy en lo que es la robótica, y en Estados Unidos se formaron este grupo, este comité, identificaron cuáles eran los puntos importantes para desarrollar un punto donde se puede ir a desarrollar tecnologías e investigación sobre robótica. Identificaron cuáles eran esos puntos y dijeron, estas son nuestras prioridades, y así es, y ese es el camino que tenemos que seguir. Esto se convirtió en algo que fue un reporte que se le entregó al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos entonces tomó esto y convirtió este reporte en una serie de guías para crear un fondo de investigación que se llama la Iniciativa Nacional de Robótica. Entonces, a partir del 2011, si no me equivoco, el presidente Obama firma este decreto y se han empezado a iniciar una serie de iniciativas del desarrollo, de la investigación en cuanto a robótica, que son aplicadas para mejorar la vida. Y entonces Estados Unidos se está poniendo de nuevo a tratar de ir detrás de los bloques como la Unión Europea, Japón, Corea y otras naciones. Entonces yo pienso que Costa Rica debería copiar un modelo similar, invitar al gobierno a llamar a personas tan distinguidas, ¿verdad? Y decirles, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Qué es lo que en nuestra realidad nacional necesitamos para poder crear una solución por medio de robótica, por medio de automatización, que nos ayude a generar empleos, que nos ayude a mejorar la educación en nuestro país? Y gracias a esto podríamos entonces mejorar ciertos aspectos, tanto en la educación, como en lo económico, como en lo social. Sí, es un tema que se debe involucrar en la agenda país, tanto presente como futura, para lograr ese desarrollo integral y en diferentes disciplinas que tanto deseamos. Pero de eso vamos a hablar en una mirada al volver a la pausa. Quédese con nosotros que ya volvemos. Todas y todos somos diferentes, pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. Continuamos con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de robótica. Pues recientemente se realizó en el país la Olimpiada Nacional de Robótica 2013 y esto generó gran entusiasmo entre niños, niñas y adolescentes y en el público general, por supuesto. Pero trabajar con estas nuevas generaciones es fundamental para que se acerquen a estos avances tecnológicos de punta en el mundo y pues se animen también a formar parte de esto, a generar sus propias ideas. Unos de ellos fueron los jóvenes del Colegio Técnico Don Bosco, quienes obtuvieron el 4º lugar en las recientes Olimpiadas de Robótica y aseguran que lo mejor fue el esfuerzo y la dedicación
y la experiencia que tuvieron en esta materia. Hemos estado tratando de incursionar en esto porque es un movimiento que así como ya a nivel del país de querer incursionar en la robótica por las destrezas que se crean en la parte de programación y también en la interacción que tienen los chicos con la creatividad de la parte mecánica y de crear cosas. Y aparte que la robótica está teniendo ya un auge muy grande ya a nivel mundial, ¿verdad? Para que todos los chicos participen siempre de crear y de estar inventando cosas, que eso es lo que se busca hoy en día, que los chicos sean más creativos y para que a la hora de ya insertarse al mercado laboral tengan esa chispa de ya desarrollar cosas más ingeniosas. En realidad eso fue una propuesta del profesor hacia nosotros y nosotros estábamos muy interesados con el tema porque en realidad no sabíamos cómo era en sí esa experiencia, era una experiencia nueva para nosotros y un campo en el cual nos podemos desenvolver y en realidad lo hicimos muy bien. Bueno, como en el colegio esto lo estamos incorporando desde el año anterior, esta fue nuestra primera participación y para ser la primera vez fue bastante bueno porque avanzamos hasta las eliminatorias. En realidad fue muy enriquecedor porque con toda esa experiencia podemos tener más conocimientos hacia lo que es la robótica en sí, en nuestro futuro. Y saber que nosotros tenemos la capacidad de hacer las cosas, solo que tenemos que explotar eso, tenemos que tener más imaginación, más creatividad, interactuar más con la tecnología, porque en realidad es muy necesario para nuestro futuro. Y en la búsqueda precisamente de generar esa chispa de la creatividad y la innovación en nuestra juventud, la Fundación Omar Dengo tiene varias décadas de impulsar la robótica, preparando a niños, niñas y jóvenes en todo el país. Desde los 6 años, niñas y niños pueden aprender los principios de la robótica y cómo operar y diseñar aparatos electrónicos. Ok, la robótica es importante porque permite a los estudiantes tener una mente más creativa, generar diseños, buscar soluciones y comunicarse con los estudiantes de una forma que puedan resolver problemas, de una forma creativa y original. Además, que pueden utilizar la tecnología y hacerlos a ellos conocedores de la tecnología que hoy en día está para la robótica. La Fundación Omar Dengo, en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, viene trabajando desde 1988 con un programa de robótica, donde la robótica se desarrolla como un proyecto de soluciones, simulaciones y también solución de problemas en las escuelas y en los colegios. Entonces estos chicos investigan un problema comunal, buscan una solución y desarrollan un diseño a través de la robótica para resolver el problema. Finalmente exponen su proyecto a la comunidad y ellos tienen que tener el conocimiento de cómo es el problema y cuál es la solución que han dado de una forma innovadora. Bueno, el impacto del programa nacional de informática educativa ha tenido que hoy en día vemos niños que fueron estudiantes de nosotros involucrados en carreras de ingeniería, de mecatrónica, de informática, de programación, trabajando hoy en día, no solamente por la Olimpiada, sino también en bien o en búsqueda de generar nuevos proyectos. De gran importancia involucrar a las nuevas generaciones en estas tendencias de la robótica que responden más a su concepción original y no a esos mitos y demás creencias de los que conversamos en un inicio, para que realmente le saquen provecho. Exactamente. Sí, definitivamente uno de los aspectos importantes de este tipo de actividades, no solo la competencia, el trabajar, el resolver problemas, sino el atraer a más niños y niñas y jóvenes en carreras de ciencia y tecnología. Uno de los asuntos importantes en este país es cómo generar una mayor cantidad, no solo de científicos, sino también de ingenieros. Eso es una cuestión importante. Muchas veces puede ser gente que tenga las habilidades, pero que no esté motivado. Creemos que esto es una forma de motivar a muchos, ¿verdad?, a que incursionen en esos campos y que son campos sumamente importantes si queremos ser un país desarrollado. Definitivamente estamos muy por debajo de muchos países desarrollados en el nivel de científicos y en el nivel de ingenieros. Y estas actividades pues promueven eso, las vocaciones científico y tecnológicas. Yo quiero aquí apuntar la gran fortaleza que estamos identificando con la robótica
ya no solamente en el plano de ir cultivando esa espinita hacia la ingeniería y las ciencias básicas, sino como recurso pedagógico, la forma en que también estamos viendo que educativamente crecen todos estos niños y jóvenes, aunque el día de mañana no vayan a dedicarse, por ejemplo, a la ingeniería, o no vayan a dedicarse a un ámbito específico de la robótica. Pero la robótica como recurso pedagógico estamos viendo que facilita el aprendizaje de las matemáticas, el entendimiento de nuestro mundo, la resolución de problemas, la planificación de una solución, y esos son elementos que son para la vida, como nos decían los maestros de antaño, decían, es que ¿por qué hay que aprender matemáticas? Es que la matemática es para la vida. Bien, entonces la robótica también se está convirtiendo en algo que nos permite aprender las cosas que son para la vida y no necesariamente para después ganarse la vida, como también decían nuestros abuelos. Importantísimo es que sean las universidades públicas y otras instituciones que estén involucradas en el desarrollo de estas habilidades en niños y niñas. Bueno, es que a nosotros nos toca, en cierta manera, liderar estos aspectos, no solo para los niños y niñas, sino también hasta para nuestros propios estudiantes. Por ejemplo, en la Escuela de Informática, el pasado semestre, nos dimos a la tarea de introducir el uso de robots en los cursos de programación. ¿Por qué? Porque creemos que es una forma de hacer más concreto algo que es muy abstracto, que es la programación. Y nos hemos dado la tarea, o nos dimos a la tarea, de introducir estos dispositivos como herramientas de enseñanza, aprendizaje. Estamos todavía analizando los resultados y creemos que hay algunas cosas muy prometedoras en este tipo de enfoque, ¿verdad? Ahí tuvimos la suerte de contar con una donación por parte de la misma compañía Lego en Dinamarca, que nos facilitó una cierta cantidad de robots importante para poder llevar a cabo este experimento. Aquí también lo fundamental es ir creciendo en las habilidades de los muchachos para enfrentar retos cada vez mayores. Y aquí pues quisiera yo mencionar la importancia de irnos metiendo también en competencias mundiales de alto nivel. Y esa es una iniciativa, por ejemplo, que se ha dado en las diferentes universidades y concretamente en la Universidad de Costa Rica. Se ha organizado ya en su segunda edición un concurso denominado Robotifest, que es un concurso nacional de tecnología, de tecnologías abiertas aplicadas a la robótica, en donde hay diferentes categorías. Y aquí los muchachos y las muchachas ya se enfrentan a retos que tienen una complejidad importante y que eso les hace crecer también en lo que va a ser su desarrollo posteriormente a nivel profesional. En concreto con esto de Robotifest, en conjunto con el profesor Caldwell, que ha estado liderando la organización y ha hecho un tremendo esfuerzo conjunto con la Universidad de Costa Rica, nosotros, por medio de ACAE, la Asociación Centroamericana de Aeronáutica del Espacio, le propusimos a ciertos grupos, empezando por el CONICIT, pasamos luego por el MISIT, que nos pusieron en contacto con este gran señor para poder llevar a cabo la primera competencia ARLIS. Esta competencia consiste en llevar un robot dentro de un cohete de 2 etapas. Este cohete se lanza en Nevada hasta 4 kilómetros o 12.000 pies de altura. Una vez que llega a este punto, el cohete se separa de sus dos etapas se separan y la etapa de la carga que lleva al robot de solamente 1 kilogramo se eyecta. El robot entonces tiene que ver cómo desciende despacio, ¿verdad? Y una de las formas en que lo hace es por medio de el paracaídas. Llega al paracaídas, cae, aterriza y de ahí tiene que moverse de forma autónoma hasta una meta que generalmente está a 2 kilómetros de distancia. Esto es un reto bastante difícil y creo que le da un punto final a al gran esfuerzo que ha estado haciendo don Francisco por medio de las Olimpiadas de Robótica en nuestro país. Pues esperamos que las Olimpiadas de Robótica permitan seguir avanzando en esta materia en el país para que realmente podamos mejorar de múltiples formas, ¿verdad?, la calidad de vida de la población y pues desarrollarnos más para las futuras generaciones. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, espero que vuelvan a seguirnos hablando de este interesante tema y a ustedes por estar con Una Mirada una vez más. Les recuerdo que pueden buscar más información en www.una.ac.cr/multimedia y en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube bajo el perfil Multimedia. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana con más. Hasta pronto.